Hola, ¿qué tal, gente constructora? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva asesoría constructiva aquí en el canal de YouTube. Mi nombre es Felipe Grandón, soy ingeniero civil y les envío un cordial saludo desde la comuna de Purranque, en plena ruralidad de la región de los lagos. El tema que nos convoca el día de hoy es la ley del mono, porque, como ya te he explicado en videos anteriores, hoy en día existe la posibilidad de regularizar una vivienda o ampliación de vivienda hasta el 31 de diciembre del año 2025. Eso sí, para poder acceder a esta posibilidad hay que cumplir una serie de requisitos, y la ley del mono, precisamente para ese fin, ha dispuesto dos modalidades, 90 metros cuadrados y 1000 UF, y la modalidad de 140 metros cuadrados y 2000 UF. Pero, ¿a qué modalidad califica tu vivienda? Es precisamente de lo que hablaremos el día de hoy. Además, te voy a dar a conocer cuáles son las características que cada una de las modalidades contiene, o en otras palabras, cuáles son los requisitos de cada una de las modalidades, con el propósito de que puedas determinar si tu vivienda es o no regularizable por esa modalidad. Ok, con lo que quiero partir en primer lugar es revisando cada una de las modalidades, para que sepas de qué forma tienes que revisar los dos principales requisitos que cada una exige: la superficie y el avalúo. Por ejemplo, aquí en pantalla se muestran los requisitos de la modalidad número 1 de la ley del mono, que pide que la superficie de locales habitables y más baño y cocina no supere los 90 metros cuadrados y que el avalúo del inmueble no supere las 1000 UF. Perfecto, pero ¿y esto cómo se revisa? Bueno, vamos a verlo en detalle. Muy bien, acá estoy en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos para poder conseguir un certificado de avalúo fiscal. El link para que puedas acceder lo voy a dejar anotado en la descripción de este video, así como también en el primer comentario. Ahora, yo voy a trabajar con un rol de ejemplo, voy a tapar los datos aquí para que no se conozca el rol, pero básicamente tú ingresas la región, la comuna y el rol, y con eso ya aprietas aquí buscar. Bien, así que lo voy a proceder a realizar. Ahora, al haber presionado el botón de buscar, se despliega esta nueva página en la que tú bajas hasta donde dice certificado de avalúo fiscal de periodos anteriores, haces clic en la casilla, en el círculo, y se te activa este recuadro. Selecciones el año, en este caso 2016, primer semestre, porque la ley nos pide que el avalúo que se revise sea aquel que corresponde a la fecha de publicación de la ley del mono, la ley 20.898. Y como esta ley se publicó el 4 de febrero del año 2016, por eso estamos buscando o descargando un avalúo del primer semestre de 2016. Bueno, tú ingresas acá el CAPTCHA, el 2, en este caso el que me muestra es 2116, a ti te va a mostrar otro, y le colocas obtener certificado. Vamos a esperar un poquito que abra la página. Y aquí lo tenemos, que aquí dice válido para el segundo semestre de 2023, ¿ya? No se confundan, o sea, el certificado es lo que aquí se muestra, avalúo total al primer semestre de 2016, ¿ya? Este es el dato que tienen que revisar. De esta fecha es el avalúo. Y se nos indica acá que este es de 4.384.687 pesos, pero lo que nos interesa no es el valor en pesos, sino el valor en UF, así que hay que hacer la transformación. Y esta transformación se hace en base al valor de la UF actual. Bien, así que yo voy a ingresar a internet, voy a copiar este valor y lo voy a pegar acá, en convertir de pesos a UF. Tenemos que el inmueble tiene 122 UF, ya aproximando. En cuanto a avalúo, no supera las 1000 unidades de fomento. Nos queda por revisar el segundo requisito, que tiene que ver con la superficie de la vivienda. Ahora, en este sentido, lo que la ley nos pide no es que consideremos la superficie total de la vivienda para determinar si cumple o no con los 90 metros cuadrados. Lo que se nos pide más bien es que la vivienda tenga una superficie cuyos recintos habitables, más baño y cocina, no excedan 90 metros cuadrados.
Bien, la vivienda puede tener entonces más de 90 metros cuadrados, pero lo que no puede superar los 90 metros cuadrados, lo que no puede exceder esa superficie, son aquellos recintos habitables más baño y cocina. Bien, este punto que quede muy claro. Ahora, seguramente quizás te surge la duda de qué es un recinto habitable. Pues, bueno, según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, los locales habitables son aquellos destinados a la permanencia de personas, tales como los dormitorios o habitaciones, comedores, salas de estar, oficinas, consultorios, salas de reunión y salas de venta. Bueno, en una vivienda nos vamos a encontrar con dormitorios, comedores, salas de estar, ¿ya? Son considerados locales habitables. Aprovechamos también de revisar la definición de locales no habitables, que son aquellos destinados al tránsito o estadía esporádica de personas, tales como cuartos de baño, cocina, sala de vestir, este es el walk-in closet por ejemplo, lavaderos, vestíbulos, galerías o pasillos. Vamos a revisar esto ahora con un ejemplo para que sea mucho más gráfica la comprensión. Muy bien. Lo que tú estás viendo en pantalla actualmente es el plano de una vivienda de un solo piso que cuenta, en primer lugar, con un acceso frontal a través de un porche, que es una superficie semicubierta, digamos que tiene techo, pero está abierta por ambos frentes y se apoya acá en la esquina con un pilar. Del porche ingresamos a una sala de estar, que ya vimos que es un local habitable. Hacia el interior nos adentramos y encontramos el comedor, posteriormente la cocina, que es un local no habitable. El comedor, por cierto, es un local habitable. Nos encontramos también con un pasillo que nos da acceso a un lavadero, que es local no habitable. El pasillo también es no habitable. Y hacia el fondo encontramos el dormitorio principal, que es un local habitable que cuenta con baño en suite, que es este último un local no habitable. También tenemos el dormitorio 1, dormitorio 2 por el lado lateral de la vivienda, locales habitables, y el baño 1, que es un local no habitable. El pasillo que sirve como para distribuir hacia estos ambientes, claramente, por ser un espacio destinado al tránsito, es un local no habitable. Muy bien. Y por cierto, el porche también es un local no habitable, porque está destinado al tránsito de las personas. Las medidas generales de esta vivienda son 8 metros de ancho por 14 metros de fondo. Recuerda que si eres miembro del canal, si eres suscriptor pro, puedes descargar esta información desde la carpeta compartida. Entonces, yo, utilizando esta herramienta de AutoCAD, he creado una superficie, he creado una superficie que muestra cuáles son los locales habitables más baño y cocina que deben ser considerados en el cálculo. Y los he resaltado en color amarillo. Bueno, fíjate acá que está incluido la sala de estar, el comedor, dormitorio 1, dormitorio 2, dormitorio principal como locales habitables. Tenemos claramente la cocina aquí incluida en esta superficie, más el baño 1 y el baño 2. ¿Bien? Esas son las superficies que nos pide sumar la ley. Y como te dije, basándome en esta herramienta que es AutoCAD, tengo la ventaja de que si creo una superficie, automáticamente me entrega el área de la misma. ¿Bien? En este caso son 89,32 metros cuadrados, que corresponderían entonces a la superficie de locales habitables más baño y cocina. ¿Bien? Perfecto. Ahora, quiero precisar sobre cómo determiné esta superficie. Por ejemplo, mira, en este caso, la sala de estar, el comedor y cocina, los determiné encerrando la superficie por el exterior del muro. ¿Bien? Fui por el exterior, y llegado acá en el muro que separa la cocina del lavadero, como es un muro compartido entre dos ambientes, dos recintos, la línea para calcular la superficie la tracé por la mitad del muro. ¿Bien? Lo mismo acá, entre cocina y pasillo hay un muro, pues tracé la línea entre ambos espacios. Luego de este punto del pasillo hasta este otro punto que corresponde a un pilar que hay puesto acá, tracé una diagonal y dije que, bueno, desde aquí hacia el fondo es pasillo y desde aquí hacia adelante es comedor estar. ¿Ya? Es mi criterio personal.
Porque alguien podría haber dicho que bueno, el pasillo se extiende desde el fondo hasta la puerta, podría ser también, ¿ya? Pero mi criterio es incluir toda esta zona como comedor, toda esta zona como estar. ¿Bien? Perfecto, porque no hay muro que lo separe. En cambio acá, al haber muro, se genera ahí un pasillo, un corredor. Ya, ese es mi criterio. Lo mismo acá tenemos el pasillo distribuidor y lo mismo. En la línea que me sirve para el cálculo o para definir la superficie pasa por la mitad de los muros. Mitad de muro, mitad, 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 mitad y mitad. Salvo acá en el perímetro que abarca el espesor de muro, ¿ya? Hacia el exterior. El porch, si bien es un local no habitable, no quise hacer pasar la línea en el eje del muro, ya, porque el porch es una superficie que digamos está por el exterior y mi criterio es entonces que la línea pase también aquí por el perímetro del muro. Si tú quieres hacerlo pasar por el eje del muro también lo puedes hacer, pero como te digo, mi criterio es hacerlo de la forma en que lo presento aquí en pantalla. Bueno, ¿y por qué digo que aludo tanto al criterio? Porque la ley no dice cómo tenemos que realizar la suma de locales habitables más baño y cocina. Nos dice que sumemos esa superficie, pero no nos dice o no nos entrega pautas sobre cómo determinar esa superficie, ¿ya? Entonces, yo lo presento de esta forma, que para mí es un método conservador, puesto que también existiría otro método que es sumar la superficie interna de cada uno de los recintos. Por ejemplo, fíjate acá que en el área amarilla, que estaríamos considerando también a los locales habitables más baño y cocina, está determinada en función al área interna de los recintos, ¿ya? Sin incluir el espesor del muro o el medio espesor de muro. Y claramente la superficie total va a ser mucho menor. En este caso hablamos de 80,69 metros cuadrados utilizando este segundo método. Bueno, entonces, habiendo sumado la superficie de locales habitables más baño y cocina, se obtienen 89,32 metros cuadrados, bajo los 90 metros cuadrados que nos pide la modalidad número 1. ¿Ya? Te fijas entonces, la vivienda que hemos analizado califica para la modalidad número 1. Por otro lado, tenemos la modalidad número 2. ¿Cómo se revisan los requisitos? De la misma forma que lo vimos anteriormente, solo que esta vez los límites son distintos. El avalúo fiscal puede ser de hasta 2.000 unidades de fomento y la suma de recintos habitables más baño y cocina no debe exceder 140 metros cuadrados. La vivienda, aprovecho de decir, puede tener más de 140 metros cuadrados, la vivienda total. Sin embargo, la suma de recintos habitables, incluidos baño y cocina, es lo que no debe exceder los 140 metros cuadrados. Felicitaciones por haber llegado a este punto. Muchas gracias por tu interés. Y sigamos con este tema para poder explicarte cuáles son las características de cada una de las modalidades de la ley del mono para que sepas sus requisitos y así puedas a su vez saber si cumples con ellos con el propósito de regularizar tu construcción, ya sea una vivienda o una ampliación de vivienda. Como puedes ver aquí, la ley del mono tiene dos modalidades. La modalidad 1 hasta 90 metros cuadrados y 1000 UF y la modalidad número 2 que es hasta 140 metros cuadrados y 2000 UF. Ahora, la modalidad 1 es la modalidad estrella de esta ley porque es muy simplificada. Lo que hace esta modalidad es que exige cumplir un conjunto mínimo de normas para poder regularizar la vivienda. En cambio, la modalidad 2 es mucho más exigente porque en vez de exigir un mínimo de normas, lo que hace más bien es permitir eximirse de una cantidad definida de normas para poder regularizar. Entonces es mucho más exigente. Sin embargo, y como también te lo he dicho antes, el regularizar por la ley del mono, ya sea por modalidad 1 o incluso por la modalidad 2, es siempre mucho más simplificado que regularizar con otros procedimientos como el de obra menor para ampliaciones o el de obra nueva para viviendas completas, porque la ley del mono te va a entregar el permiso y la recepción simultánea en un solo acto. Bueno, pero ahora, ¿cuáles son esas características de cada una de las modalidades? ¿Cuáles son esos requisitos que exigen para regularizar? Bueno, vamos allá
a esa parte del video. Hay determinadas exigencias que son comunes para la modalidad 1 y 2, son las que se muestran aquí en pantalla. La primera, y yo diría que es como la más importante, es que la ampliación o la construcción, ya sea una ampliación o la vivienda completa, haya sido construida antes de la fecha en la que entró en vigencia esta ley, fecha en la que fue publicada, que fue el 4 de febrero del año 2016. Y lo importante es poder demostrarlo, ¿ya? No basta declararlo, o sea, hay que tener algún medio gráfico o documental que permita demostrar que efectivamente se construyó antes de la fecha recién mencionada. ¿Y cómo qué documentos sirven? Bueno, fotografías satelitales de Google, fotografías de Street View, también de Google, sirven boletas de servicios, por ejemplo, catastros, tasaciones que se hayan realizado. Cualquier método o medio gráfico documental sirve, mientras se demuestre que efectivamente la vivienda fue construida antes del 4 de febrero del 2016. ¿Ya? Esto es lo más importante. Segundo, que la construcción no puede estar emplazada en área de riesgo o protección, tampoco en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público. Para esto, tú tienes que pedir el certificado de informaciones previas en Dirección de Obras Municipales y revisar el cumplimiento de estas exigencias. Tercer punto. En el área urbana, la vivienda debe estar emplazada en uso de suelo que admita el uso residencial. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, también solicitando el certificado de informaciones previas, en ese documento van a aparecer los usos de suelo admitidos. El uso de suelo admitido tiene que ser residencial. Pueden haber otros, por supuesto, pero el que tiene que estar anotado ahí es residencial. Pero ¿qué pasa en área rural? La modalidad 1 se puede aplicar sin ningún problema, pero la modalidad número 2 exige que el predio no se haya originado en base al decreto ley 3516, que es la norma para la división de predios rústicos. Con esta norma se generan lo que se conocen como las parcelaciones de 5.000 metros cuadrados. Entonces, si tú quieres regularizar tu vivienda o ampliación de vivienda y calificaste la modalidad número 2, pues si formas parte de una parcelación no vas a poder acogerte a la ley del mono. ¿Por qué? Bueno, revisa este video que está apareciendo en pantalla porque ahí explico todo esto en mucho más detalle y las dudas que tengas seguramente las aclararás viendo ese video. Ahora, el siguiente punto es no tener la fecha de ingreso de la solicitud de regularización reclamaciones escritas pendientes, denominadas también notificaciones, por incumplimiento de normas urbanísticas ante la Dirección de Obras Municipales o el juzgado de policía local respectivo. La única notificación que tú podrías tener sería aquella referida a que has construido sin permiso. Si tienes esa notificación, puedes regularizar acogiéndote a la ley del mono. Pero si tuvieses otra, por ejemplo, que indique que has construido superando la rasante de 45 grados, que te adosaste al deslinde sin autorización notarial, si has construido en antejardín, por ejemplo, todas esas reclamaciones se refieren a normas urbanísticas, ¿ya? Entonces, si las tienes, desafortunadamente no vas a poder regularizar. Ahora, vamos a ir viendo en paralelo las exigencias de la modalidad número 1 y la modalidad número 2, que ya son particulares a cada una de las modalidades, ¿ya? No son exigentes compartidas. Modalidad número 1 exige una sola norma urbanística, que es que la vivienda se emplace en un uso de suelo de tipo residencial, ¿ya? Es lo único que te va a exigir en normas urbanísticas. En cambio, la modalidad número 2 te va a exigir, además de cumplir con el uso de suelo residencial, es cumplir con todas aquellas normas que se deriven de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y de los planes reguladores, que son los instrumentos de planificación territorial, salvo las 6 normas siguientes, o 6 disposiciones normativas siguientes. 1. Te eximes de antejardines, o sea, si construiste en antejardín, puedes regularizar. Número 2, o sea, estacionamientos. Si no cumples con la cuota mínima de estacionamientos para tu predio, no importa, te eximes de esta disposición normativa. Altura de cierro. ¿Te puedes eximir de cumplir con esta norma? Sí, por supuesto, pero los cierros no pueden tener más de 2,2 metros de altura. Esta es una exigencia que te coloca la Ley 20.898. Te puedes eximir de adosamientos, siempre y cuando respetes la resistencia al fuego mínima que deben tener, que en el caso de viviendas es un F60, o sea que resistan al fuego mínimo 60 minutos, y que cumplas con la altura que deben tener, que no debe ser superior a los 3,5 metros, medidos desde el nivel de terreno natural
salvo que el propietario vecino se haya adosado al deslinde con una altura superior a 3,5 metros que se encuentre ya aprobada, o sea, con que tenga el permiso y la recepción definitiva. Si tu vecino, por ejemplo, se adosó al deslinde en 5,5 metros de altura, tú puedes alcanzar entonces esos 5,5 metros de altura. Te eximes de cumplir con el coeficiente de constructibilidad, pero esto aplica para viviendas de hasta 2 pisos de altura. Y te eximes de cumplir con el coeficiente de ocupación de suelos siempre y cuando no superes el 0,8. ¿Bien? Así que son estas 6 disposiciones normativas de las cuales te puedes eximir, algunas con condiciones, pero como te puedes dar cuenta tienes que cumplir con todo el abanico normativo, salvo los puntos que acabamos de mencionar. En cuanto a normas de habitabilidad, que ya entramos aquí en una norma de tipo técnica, la modalidad número 1 te pide cumplir con 3 requisitos: que la altura de piso cielo mínima sea de 2 metros, lo cual es bastante generoso porque la mayoría de las viviendas en nuestro país de autoconstrucción suelen tener 2,20 metros en promedio, un poco más, un poco menos, así que con 2 metros la altura mínima de piso cielo se cumple, yo diría que siempre. La terminación interior tiene que ser obra gruesa habitable. ¿Qué es una obra gruesa habitable? Bueno, es una construcción que tiene piso, techo, muros, más un baño y cocina habilitados. Si uno quiere regularizar una construcción, esto normalmente siempre se cumple. La ventilación tiene que existir tanto para locales habitables como para el baño, la cocina y el lavadero de la forma en que lo indica la ley, ya sea a través de una ventana. Para el caso de los locales habitables, los dormitorios siempre tienen que tener ventana, y todo local habitable para el ingreso de aire y luz desde el exterior, mientras que los baños, cocina y lavadero pueden no tener ventana, pero deben ventilarse a través de un ducto o a través de extracción forzada. En cambio, para cumplir con el requisito de habitabilidad, con la modalidad 2, se tienen que cumplir toda la lista de exigencias que tú ves aquí en pantalla. Por ejemplo, la altura de piso cielo mínima en locales habitables tiene que ser de 2,30 metros. Terminación interior de obra habitable, eso la mayoría de veces siempre se cumple. La ventilación para locales habitables y no habitables, ¿ya? No solamente para baño, cocina, lavadero, sino que también para otros locales no habitables. Tratándose de dormitorios, tiene que haber una distancia libre de 1,5 metros frente a la ventana para permitir una correcta iluminación y ventilación, por lo menos desde el punto de vista normativo. Se tiene que cumplir con la aislación térmica según la zona del país. Porcentaje máximo de ventanas también debe ser cumplido. Esto se expresa a través de una cantidad máxima de superficie vidriada. Y por último, se debe cumplir con lo que son los PDA, que son planes de descontaminación atmosférica, que algunos incluyen o se refieren al mejoramiento de la envolvente térmica. Yo tengo un video sobre PDA para explicarte en qué consiste esto y cómo puedes saber si el lugar en el que te encuentras, en el que has construido, mejor dicho, se aplica o no un PDA para poder aislar térmicamente la vivienda. ¿Ya? Así que está apareciendo ahora en pantalla el link para que puedas ir a ese video. En cuanto a seguridad contra incendios, sí aquí nos encontramos ante una disposición común, que es que las viviendas tienen que contar con una resistencia al fuego mínima y que el muro de adosamiento F60 tiene que llegar hasta la cubierta y tener una solución de aguas lluvias que no afecte el predio vecino. Para el primer punto vas a necesitar asistencia de un profesional necesariamente, pero para el segundo, por lo menos, tú puedes revisar que el muro de adosamiento tenga solución de agua lluvia que no afecte al predio vecino. O sea, tú no puedes evacuar las aguas lluvias hacia el predio de tu vecino. Eso no se puede. Entonces, si el agua del techo escurre hacia el muro de adosamiento, pues bueno, este muro debe tener incorporado una canaleta para evacuar las aguas lluvia. Y en cuanto a estabilidad estructural, que también es un punto muy importante, la ley 20.898 en la modalidad número 1 nos plantea la posibilidad de eximirnos, o eximirte, mejor dicho, de presentar un proyecto de cálculo estructural mientras se cumplan ciertas condiciones. Esas condiciones aplican a viviendas de hasta 2 pisos con ciertas materialidades. Tú puedes conocer esas materialidades leyendo la ley 20.898 en el artículo primero, mientras las habitaciones no tengan más de 3 metros de distancia entre apoyos. En cambio, la forma de eximirse de cálculo en la modalidad número 2 es totalmente distinta. Aquí se eximen, por ejemplo,
aquellas edificaciones cuya superficie sea menor de 100 metros cuadrados, las obras menores y las edificaciones de las clases C, D, E y F con carga de ocupación menor a 20 personas, siempre y cuando en la solicitud de permiso tú, como propietario, dejes constancia que la obra se ejecutará conforme al capítulo 6, título 5 de la OUC. Ese capítulo, del título en específico que ya mencioné, corresponde a ciertas especificaciones estructurales mínimas, que en otras palabras se refieren a cómo construir sin cálculo estructural, ¿ya? Para así asegurar la estabilidad de la estructura. Bueno, ¿cómo entender más esta exigencia para saber si te eximes o no de cálculo? Bueno, aquí en la parte superior del video va a estar apareciendo un link para que puedas ver el video que hice sobre cálculo estructural, sobre cómo saber cómo se exime, tienen que cumplir estos requisitos para que puedas conocer si te eximes o no de cálculo. Y nos adentramos ahora en algo que quizás te parezca muy interesante, que son los beneficios en cuanto a los pagos municipales. La modalidad número 1 es aquella que tiene beneficios. La modalidad número 2 no tiene ninguno, ¿ya? Así que nos vamos a centrar solamente en la modalidad 1. Existe un descuento o rebaja en el pago de los derechos municipales dependiendo del avalúo del inmueble. Hay un descuento del 100% para propietarios de 65 años o más, o bien si algún residente de la vivienda está inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad. En esos dos casos hay 100% de descuento. Y en este caso, en la modalidad 1 no se pagan aportes al espacio público. La modalidad 2 sí los paga. Paga todos los derechos municipales y paga los aportes al espacio público. En cuanto a plazos de revisión, en ambas modalidades es de 90 días hábiles, que se traducen aproximadamente 4 meses de revisión. No es un plazo menor. Bien, ¿tienes preguntas? Voy a estar atento a los comentarios. Te invito a que nos veamos en la próxima asesoría en la que seguiremos conversando sobre temas constructivos y no olvides dejar un tema, proponer algún tema para un futuro video. Mi nombre es Felipe Grandón, soy ingeniero civil, esta fue la asesoría constructiva del día de hoy y nos vemos en la próxima.